El Señor Jesús, previo a ese tiempo de pasión y muerte, se dirige a los discípulos diciendo: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es una de las benditas y grandes promesas del Evangelio que tenemos, porque en Cristo Dios estaba con nosotros, como lo decía su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. En Cristo Dios estaba con nosotros, pero Él tendría que regresar al seno del Padre, y entonces la pregunta sería: ¿y ahora qué va a pasar? Si en Cristo Dios estaba con nosotros, ¿qué va a pasar si Él se va? Pues Él dijo: ahora les enviaré el Espíritu Santo, el cual será Dios entre ustedes, es decir, otro consolador. Y en el contexto de esta promesa, el Señor dice lo siguiente: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo va a venir el Señor a su iglesia, a sus discípulos, para no dejarlos huérfanos? Y va a venir en el Espíritu Santo. De manera, hermanos, que cuando hablamos del Espíritu Santo, a medida que vamos avanzando en el tema, debemos recordar, hermanos, que no estamos hablando de una doctrina impersonal. Es una doctrina muy personal para nosotros. Tanto así que tiene que ver con nuestra existencia. Es decir, quien no tiene el Espíritu Santo está huérfano de Dios. Y solamente por la fe en Cristo, cuando una persona en arrepentimiento y fe viene a Cristo, viene a ser hijo de Dios. Mientras eso no ocurra, la persona es huérfana de Dios. Pero Él dijo: no os dejaré huérfanos. Una de las acusaciones que quizás más nos duele es que se proclame que quienes somos de orientación histórica o reformada no creemos en el Espíritu Santo. Ahora, si lo que usted piensa por Espíritu Santo es una persona que viene a la gente a marearla, a tumbarla al piso, a hacer que se ría y hacer ese tipo de cosas extravagantes, sí, en ese Espíritu Santo no creemos. Pero decir que no creemos en el Espíritu Santo sería un atentado cruel a la Biblia y a nuestra fe. Creemos en el Espíritu Santo, pero no solo eso, necesitamos el Espíritu Santo para andar. Ningún creyente sería creyente sin el Espíritu Santo, y ningún creyente continuaría siendo creyente sin el Espíritu Santo. Ningún creyente podría perseverar hasta ser recibido en el cielo si no fuera por el bendito Espíritu. Si hay una crítica que sí nos cabe, la verdad es que la mayoría de iglesias bíblicas que conocemos, qué poco valor le dan al Espíritu Santo. Parece que como una reacción a los excesos de otros grupos cristianos, ahora parece que queremos guardar absoluto silencio a la obra del Señor, y que poco pedimos su bendita influencia sobre nosotros, su poder dominante. Así que, hermanos, una clase como estas no tiene como la intención solo de saber defender nuestra fe, aunque sí.
hermanos, es tratar de entender un poco más con el Dios que estamos tratando. Y estamos en el contexto de tratar de entender lo que la palabra de Dios dice de la doctrina trinitaria. Y escuche bien, no dije tratar de entender la doctrina de la Trinidad, sino lo que la palabra de Dios nos dice. Y tenemos 3 columnas sobre las que vamos a hacer reposar nuestro entendimiento de la doctrina de la Trinidad. Nuestra primera columna consistió en mostrar que la Biblia es clara, unánime, en que solo existe un solo Dios. Un solo Dios. No hay más que un Dios. Señor es uno solo. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Pero no es el único dato que nos da la Biblia. Por otro lado, la palabra de Dios nos dice algo específico acerca del Padre, algo específico acerca del Hijo y algo específico acerca del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, comprobamos en sesiones pasadas que al Padre la Biblia le reconoce como Dios. Al Hijo, una persona distinta al Padre, porque Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. ¿Sí? O sea que es distinto a Dios. Pero el Verbo era Dios, y entonces es reconocido el Señor Jesucristo como Dios. Pero nos preguntamos ahora, ¿y el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Bueno, a través de 4 argumentos, quiero mostrar la deidad del Espíritu Santo. Es decir, lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Claro, vamos a ir por argumentos muy similares a los que usamos para mostrar bíblicamente que nuestro Señor Jesucristo es Dios. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero a través de estos cuatro líneas de argumentos vamos a mirar que el Espíritu Santo es Dios. Los vamos a ir desarrollando, así que voy a continuar. En una página muy conocida de una religión, bueno, podemos llamarle secta, está esta definición. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dice, en la Biblia se identifica el Espíritu Santo como el poder de Dios en acción. Por ello, una traducción fiel del texto hebreo de las Escrituras se refiere a dicho Espíritu como la fuerza activa de Dios. Así que ellos en Génesis 1:2 dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y la fuerza activa de Dios se movía sobre las aguas. Dice que esto se encuentra con amplio apoyo en toda la Biblia y narra 3 textos. Vamos a leer descontextualizado. Bueno, me asombró esta frase. En contra de la opinión generalizada, Dios no está presente al mismo tiempo en todos los lugares. Él vive en el mundo espiritual allá, como que lo arrinconaron al cielo. Algo así como que Dios, para ellos Dios es un ser humano grande que ocupa un lugar en el espacio. Se les olvidó que Dios es espíritu y que un espíritu no está sujeto a las contingencias de la materia. Bien. Pero sus teólogos afirman tal cosa en siguiente. Voy a resumir. Aunque la Biblia menciona el nombre propio de Dios, Jehová, y el de su Hijo Jesucristo, en ningún lugar le da el nombre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue simplemente el poder de Dios
que Dios usó para que Esteban pudiera tener tal visión. El Espíritu Santo no es una persona. Hay mucha gente que dice, no nos pongamos a pelear por estas definiciones, todos los caminos conducen a Roma. Y yo creo eso. Todos los caminos conducen a Roma. Pero no todas las doctrinas conducen al verdadero Dios. ¿Entienden? Ellos no son hermanos nuestros ni están cerca de serlo. Cualquier doctrina que niegue la doctrina de la Trinidad no es bíblica, no hace parte de las personas, creemos, regeneradas por el bendito Señor. Así como que le quería mostrar para que usted se diera cuenta que para muchos la doctrina de la Trinidad es algo que la gente cree. Pero para ellos, en el caso del Espíritu Santo, ni siquiera es una persona, es una fuerza, como el viento, como la energía, como la capacidad de Dios para hacer algo, pero no una persona. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ya me sirvió? Okay. 1. Los nombres divinos que se le atribuyen al Espíritu Santo señalan su deidad. Los nombres divinos. Y aquí vamos a usar nuestra regla máxima de interpretación bíblica, y es que la Escritura siempre debe ser comparada con la Escritura. La Escritura con Escritura. Así que ponga atención a este argumento, porque dice en Éxodo 17:7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque los hijos de Israel tentaron. ¿A quién tentaron? A Jehová. Así que en Masá, en Meriba, es un episodio muy conocido. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel tentó. ¿A quién tentó? A Jehová. Así que note, hermano, yo le puedo pasar, como lo hice esta semana, los versículos. ¿Está bien? Yo le puedo pasar. Así que yo creo que me atienda a mi voz, a la explicación. Quiero que entienda la forma de argumentar, porque le estoy enseñando, además de la doctrina, la manera cómo acercarnos a las Sagradas Escrituras. Porque entonces, si usted no aprende a interpretar la Escritura, mañana le dicen, muéstrame la palabra de eternidad en la Biblia. Pastor, ¿dónde está la palabra de eternidad? No está. Perdimos. Estamos en un error. Así que póngame atención, por favor, para que aprenda a razonar bíblicamente. En Éxodo 17 estamos hablando de un episodio concreto. Un episodio que se llama cuando el pueblo de Israel tentó. ¿A quién tentó, hermanos? Hermanos, ¿a quién tentó? A Jehová. ¿Lo lee usted? ¿Es una invención del pastor? ¿Está en una revista del pastor? ¿En un libro del pastor? Tentó el pueblo a Jehová. Recordando este mismo episodio, el Nuevo Testamento en Hebreos 3, 7 al 9, dice lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu Santo. ¿Y qué está diciendo de él? Me tentaron. Y en Éxodo, ¿qué decía? ¿Quién tentaron? A Jehová. Cuando el Nuevo Testamento recuerda ese episodio, el Espíritu Santo dice, ustedes me tentaron. ¿Cómo nos salimos de esta? Sin llegar a concluir
que el Espíritu Santo está reclamando deidad aquí. ¿Sí? Me tentaron. Así que, ¿qué decimos? ¿A quién tentó el pueblo de Israel? ¿A Jehová o al Espíritu Santo? ¿Con cuál se queda? ¿Votamos? Votemos a ver con cuál nos quedamos. Hermanos, no podemos elegir. Lo uno y lo otro dice Jehová. Lo uno y lo otro dice Dios. Jehová puede ser bien identificado aquí, al menos con el Espíritu. Así que el Antiguo Testamento nos dio la enseñanza que el pueblo se rebeló contra Dios, y el Nuevo Testamento nos especifica más precisamente contra quién se rebeló el pueblo. De la misma manera podemos, quería mostrarles la versión que maneja esa secta, porque debes saber que esa secta maneja una versión particular de la Biblia, una versión que los mejores eruditos dicen que parece que estaba aprendiendo griego y hebreo quien la hizo, pero es más bien una versión donde omiten datos para apoyar su doctrina. Pero aún su propia Biblia dice esto. Por esta razón, como dice el Espíritu Santo, se niegan a colocarlo en mayúscula, pero no es nuestro problema. Dice, en el cual sus antepasados me probaron. O sea que por más que intenten cambiar aquí una palabra, aquí otra, suprimir, borrar, poner, es tanta evidencia que ya llega un momento donde no pueden simplemente seguir cambiando. Hechos 5, 3 y 4, vamos a aplicar la misma regla, y aquí dice la Biblia, y dijo Pedro, Ananías, ¿se acuerdan Ananías y Zafira? Bueno, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea que Pedro acusa a Ananías de mentirle ¿a quién? Al Espíritu Santo, muy bien. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Ah, bien. Así que para Pedro, en su mente, mentirle al Espíritu Santo, ¿era qué? Mentirle a Dios. No le mentiste a una fuerza. Sí, las fuerzas no ejecutan la gente, ¿verdad? No, le mentiste al Espíritu Santo. Es decir, tu crimen es grave porque al mentir al Espíritu Santo le mentiste a Dios. La máxima pena le fue aplicada a Ananías y Zafira. Bueno, quise mirar la misma versión. No la vamos a honrar toda esta clase, solo quería 2 ejemplos. Pero, ¿por qué te ha envalentonado Satanás a tratar con engaño al Espíritu Santo? No has tratado con engaño a los hombres, sino a Dios. Su misma escritura dice lo mismo. 1 Corintios 3:16, la misma regla. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién vive, aquí al menos en este contexto, en la iglesia? Aquí templo de Dios es el contexto de la iglesia. 1 Corintios 6 quizá hable de nosotros, pero no, aquí está la iglesia. La iglesia es templo de Dios, que es lo mismo decir que la iglesia es templo del Espíritu Santo. Así que se le está reconociendo su deidad. Por vía de implicación, dice el 2 Timoteo, toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Un texto nos dice por Dios, otro texto nos dice el Espíritu Santo, pero no debemos elegir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Hubiera sido igual decir la Escritura es inspirada por Dios que decir la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Hablemos de la segunda categoría del razonamiento, de las pruebas bíblicas de la deidad del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de deidad es decir que estamos señalando que el Espíritu Santo es Dios.
Los atributos divinos. ¿Recuerda cómo vimos de Cristo? Que la Biblia habla de Cristo como de omnipresente, omnisciente, como de inmutable. Bien. Pues la Biblia, por ejemplo, nos habla de la omnipresencia del Espíritu Santo. La omnipresencia, ese atributo divino que Él está en todo lugar. Y el Salmo 139, 7 al 10, que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Cuál era el entendimiento del salmista del Espíritu Santo? ¿Que está arrinconado en un lugar? No, que lo llena todo. Podemos comprobar en la Biblia, como lo hemos hecho, que el Señor, que el Padre es omnipresente. Miramos textos donde el Hijo es omnipresente y aquí el Espíritu Santo es omnipresente. Eso señala su deidad, porque comparte los atributos divinos. Hablemos, por ejemplo, de su omnisciencia, el hecho que Él lo conoce todo. Dice la Biblia en Isaías 40, 13 y 14, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió el Espíritu de Dios consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Son preguntas retóricas que usted ya supone la respuesta. ¿Quién le enseñó algo al Espíritu Santo? ¿Quién? Nadie. Así que Él es omnisciente, Él lo conoce todo. Y vimos que el Padre tiene esa característica, pero vimos que el Hijo también, dice la Biblia, que no tenía necesidad de que nadie le dijera, ¿verdad? Y Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Aquí Isaías nos dice que el Espíritu Santo también lo hace. Así que comparten atributos divinos. Romanos 11:34. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Trayendo a Isaías, le llama Señor también. Y 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué interesante texto. Porque el Espíritu Santo no solo conoce todo el ser humano, todo lo que es posible. En verdad, el Espíritu Santo conoce todo de Dios. ¿Cómo usted conocería a un ser infinito? ¿Verdad? Es decir, ¿pudiera usted volcar el agua del mar en un vaso? No. Nuestra mente es un vaso, el agua del mar, como si fuera Dios. No nos cabe Dios en la mente, pero aquí dice que hay una mente que sí le cabe Dios, al Espíritu Santo. Él sí conoce a Dios. Así que aquí está su omnisciencia y dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Esto tiene muchas aplicaciones. Nosotros no pudiéramos conocer a Dios si el Espíritu Santo no nos otorga ese conocimiento al alma. Por eso oramos, ¿verdad? Señor, convierte a aquel. Señor, dale entendimiento a aquel. Porque a menos que quien conoce a Dios venga sobre una persona y le dé entendimiento, la persona quedará tan ignorante. Porque solo el Espíritu de Dios conoce a Dios. ¿Qué tal su omnipotencia? Su todo poder. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Me parece que es uno de los textos más dicientes de la personalidad del Espíritu Santo. Porque aquí no solamente nos dice una tarea que Él tiene, y es repartir dones a los hombres, sino que lo hace según su voluntad. ¿Dónde ve la voluntad del Espíritu Santo? ¿Dónde ve la voluntad del Espíritu Santo en este texto? ¿Ha visto lo que quiere el viento? El viento tiene pensamiento, tiene voluntad. ¿No, verdad?
es una fuerza, ¿sí? Pero el Espíritu Santo tiene un plan. Él hace las cosas como quiere. Tiene el poder de hacerlo, pero tiene la voluntad de hacerlo. Y en eso corroboramos que el bendito Espíritu tiene características de una persona, no de una fuerza. ¿Verdad? O usted dice, si el mar quiere. No, el mar no quiere. El mar hace y hace según lo que el viento sopla, pero el viento tampoco sopla como quiere, en un sentido, ¿me hago entender? Son fuerzas que Dios controla, pero el Espíritu Santo reparte como quiere. O sea que el Espíritu Santo quiere algo y no quiere otras cosas, y sí quiere otras. Él quiere, como Él quiere. Romanos 15:19 dice, con potencia de señales, aquí Pablo hablando, y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y aquí está hablando de señales y prodigios. Ahora entendemos con qué poder ellos hacían estas señales. ¿Qué señales hacían los apóstoles en su tiempo? Bueno, sanaban, ¿verdad? Uno resucitó. Pablo, un hombre se quedó dormido en el culto, se alargó el culto, se cayó, murió. Y Pablo oró, fue resucitado. ¿Con qué poder? ¿Verdad? Con el poder del Espíritu. ¿Qué poder se necesita para levantar a un muerto? ¿El poder de un ángel? ¿El poder de nuestra fuerza de voluntad? No, solo Dios hace tal cosa. Y dice el apóstol, yo lo he hecho en el poder del Espíritu Santo. Da el poder para hacer cosas. Bien, ¿qué tal su eternidad? Su eternidad. Este texto dice, ¿cuánto más, haciendo referencia a los sacrificios del antiguo pacto, que tenían una efectividad limitada, pero dice aquí, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cómo le llama este texto al Espíritu Santo? El Espíritu eterno, eterno. Y esto es increíble, o no increíble, es muy especial porque aquí nos deja ver un poco de todo lo que ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo se dio en la cruz. En su deidad, pues es Dios, obviamente el Cristo, pero cuando en su papel redentor, con el que veló su deidad, y en ese papel redentor fue a la cruz, hubiera sido consumido por la ira de Dios, a menos que el Espíritu Santo lo hubiera sostenido. ¿Sí? ¿Sabe usted que en su humanidad Cristo necesitó del Espíritu Santo? Tanto que al comienzo de su ministerio, Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para. Él tuvo que andar en el poder del Espíritu de Dios para poder hacer la voluntad del Padre. Y aun cuando se entregó en la cruz, tuvo que ser animado por el Espíritu Santo para no flaquear. Él se ofreció en la cruz mediante el Espíritu eterno. Dios sosteniendo a Dios. Dios Espíritu Santo sosteniendo a Dios Hijo para la redención. Es muy complejo nuestra redención. Pero pues, la redención, esa sí me la sé. No, hay cosas fuertes allí, pasando dentro. Bien. ¿Qué tal las obras divinas? Es una prueba. ¿Por qué? Porque hay obras que se le atribuyen al Espíritu Santo que son propias de Dios, No se le atribuyen cualquier tipo de obras, sino justamente se le atribuyen las obras que se le atribuyen a Dios. Por ejemplo, se le atribuye estar presente en la creación. Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Claro, a veces es difícil decir qué significa eso de que Él se movía sobre la faz de las aguas, como si no estuviera haciendo nada específico. Bueno, por ahora quiero que Génesis 1:2 le arroje esta luz. Cuando el mundo estaba siendo hecho, le mostré, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Le mostré en la última sesión que Cristo fue el creador de todo. Así que Dios creó todo a través de su Hijo Jesucristo. Pero aquí Génesis nos dice que había otro ser presente en la creación. ¿Quién? El Espíritu Santo estaba allí. Ahora, quizás sea Job 26:13 que nos diga en qué consistía su movimiento. Cosas como estas. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Hermanos, si todavía podemos decir, está Orión, miren. ¿Quién ordenó ese cinturón? ¿Quién ordenó esas 3 estrellas en línea recta? ¿Quién? ¿Quién? ¿Los jóvenes? ¿Quién? ¿La evolución? ¿Quién? ¿La suerte? ¿Big Bang? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Cuando su profesor le diga que eso es suerte, que eso es destino, se puede decir, no, esa es la huella del Espíritu Santo. Su Espíritu adornó los cielos. Porque usted y yo todavía, y aún el que no cree en Dios, puede estirarse una noche en las tierras, donde se ve el cielo estrellado, y se admira, ¿sabe? Tanto poder acumulado, eso admira hasta el más ateo. Es que él se consuela, se autoengaña. Nosotros decimos, esta es la estética del Espíritu Santo. Nuestros débiles bombillos son un remedio de lo que Él hizo con tanto poder. Y Él hizo cosas que ojos no han visto y no sé si alguien la verá. Los teóricos dicen que el universo son millones y millones de kilómetros que se ha extendido. Nunca conoceremos mucho de la creación, ni siquiera la mayoría, pero el Espíritu Santo adornó eso. ¿Para quién lo adornó? ¿Para nosotros? Todo lo hizo para su gloria. Eso está ahí porque eso le glorifica a Él. Que no lo conocemos, es que no lo hizo para usted. Lo hizo para su deleite, para su gloria. Y si Él lo ve, cumple su propósito, así el hombre no lo vea. Job 33:4, más fuerte. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿A quién le debe la vida el hombre? Sí, a Dios. ¿Y a qué persona específica? El Espíritu Santo. Hermanos, un ángel no crea vida. Satanás puede ser muy poderoso, es un ángel del mal, es muy poderoso, pero no tiene la capacidad de crear nada. Nada. El Espíritu Santo sí. ¿Qué tal la providencia? Salmo 104:30. Todos los jóvenes deberían ser expertos en Salmos 103, 104 y 105. Más si vienen dudas del creacionismo. Salmo 104:30 dijo el salmista: envías tu espíritu y son creados los seres vivos y renuevas la faz de la tierra. Sí, hermanos, Dios cuida esta creación. Se llama el ejercicio de su providencia. Lo hace por medio de Cristo, porque de Cristo nos dijo que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Así que Dios cuida todo por Cristo en el poder del Espíritu de Dios. Renuevas la faz de la tierra. Hace unas horas estaba de noche. ¿Y por qué hoy día volvió el sol a su lugar? ¿Y por qué todo sigue siendo sostenido? Ya lo sabe. Por el Espíritu de Dios también. Mire, la obra de regeneración o de nuevo nacimiento
Todos los hombres estamos muertos en delitos y pecados. Todos los seres humanos estamos en muerte espiritual. Y si hay personas que nacen de nuevo, que creen en Cristo para su salvación, ¿a quién le deben tal capacidad? Juan 3, 5 y 6. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que Nicodemo debería reconocer que si iba a nacer de nuevo, solo dependía ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien regenera a un individuo. Tito 3:5 dice: nos salvó, claro, ya estamos hablando de creyentes, nos salvó, no por, la parte negativa, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Otra manera de decir, nadie es salvo por su obediencia, por las buenas obras, no. No nos salvó por eso, sino por su misericordia. Bien, la causa, misericordia. Pero miren el medio, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación o regeneración en el Espíritu Santo. Así que al Espíritu Santo le debemos la regeneración. La resurrección de los muertos. Y aquí estamos hablando de esa resurrección escatológica de los muertos. Es decir, esa resurrección que esperamos cuando todos los que estén muertos oigan su voz y se levanten al juicio final, al último día. Dice la Biblia: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, aquí respondemos otra pregunta: ¿bajo qué poder el Señor Jesús se levantó de los muertos? Bajo el poder del Espíritu Santo. Aunque otros textos dicen que Él pone su vida y Él mismo la toma. Es coordinado, ¿verdad? Dios levantó a Cristo de los muertos. Cristo se levantó a sí mismo de los muertos. El Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos. Obras conjuntas, pero dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. De manera que cuando la creación sea quitada de su del dominio, de su dolor en el que está, ¿con qué poder nuestros cuerpos serán vivificados? Con el poder del Espíritu Santo. Por último, el que se le tributen honores divinos señala su deidad. Y en estos dos textos, vemos cómo está a la par de los honores divinos. Está a la par de asuntos fundamentales, fuertes, honoríficos. Por ejemplo, en Mateo 28:19 se le pone al lado del Padre y del Hijo. Note: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Nota cómo se dirige a cada una de las personas? No dijo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como diciéndonos: estamos compartiendo aquí honores divinos. Segunda a los Corintios 13:13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Los creyentes somos bendecidos en la gracia del Señor, en el amor del Padre y en la comunión con el Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. Así que déjenme concluir brevemente. A esta altura de estudio, dos cosas han venido a demostrarse. Primero, que Dios es único y no hay más que un Dios, que es uno en su esencia, es decir, que no es compuesta ni se puede dividir. Nos esforzamos por
hablar de eso en sesiones pasadas y vimos, no hay más que un Dios. Y si usted se para en esa piedra con el pie derecho, bien, Dios es uno, Dios es único, Dios, pero también es uno en su esencia. Su esencia no está compuesta ni se puede dividir. Dios no está compuesto por las personas de la eternidad, no. Dios es uno, uno en esencia. Así que con una pierna párese en esa piedra y con la otra pierna párese en esto. La palabra de Dios nos enseña que el Padre en la Biblia es llamado, considerado, reconocido y adorado como Dios. ¿Por qué? Por sus títulos, las declaraciones expresas que se hacen de su deidad, por los nombres que se le dan, los atributos que se les distinguen, las obras divinas en las que participa y los honores divinos que se le rinden. La Biblia nos enseña que el Hijo en la Biblia es llamado, considerado, reconocido y adorado como Dios por sus títulos, las declaraciones expresas que se hacen de su deidad, por los nombres que se le dan, los atributos que le distinguen, las obras divinas en las que participa y los honores divinos que se le rinden. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo en la Biblia es llamado, considerado, reconocido y adorado como Dios por sus títulos, las declaraciones expresas que se hacen de su deidad, por los nombres que se le dan, los atributos que se le distinguen, las obras divinas en las que participa y los honores divinos que se le rinden. Hermanos, ¿de qué material nos valimos para llegar a esta conclusión? Bien. ¿Cuál fue nuestra materia prima? ¿Cómo es que hemos llegado a hacer este tipo de declaración? Esta no es una declaración gratuita. Gratuita quiere decir que es hecha sin ninguna prueba, sino que usted me debe creer, porque yo se la digo así. ¿No, hermanos? Solo hemos visto la superficie de este tema. Pero es suficiente para ver que esto no es que, ¿en qué queremos creer? ¿Qué tal en un Dios en tres personas? Sí, todos votamos. No. La Biblia nos ha provisto de todo este material. Nuestras conclusiones no las sacamos de un credo, de un concilio o de nuestra proeza intelectual, ni siquiera de una imposición arbitraria de nuestros pensamientos a la religión. ¿Qué materia prima usó Tertuliano, Hipólito, Orígenes y luego Atanasio? ¿Cuál fue su materia prima? ¿Por qué motivo el credo de Nicea falló a favor de esta doctrina? ¿De dónde el credo de Nicea dice, ¿de dónde surge esta frase? Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. ¿Se acuerda? Monógenes. Nacido del Padre antes de los siglos. Eso está por verse. Dios que viene de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, quien todo fue hecho. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿Lo vio en la Biblia? ¿Lo vio en la Biblia? Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Esas declaraciones no son gratis. No es como nos acusan. Es que era político, entonces ahí 3 personas se reunieron y dijeron, la iglesia debe creer esto. No, hermanos. Dejemos eso para el final. Y si hay una utilidad de reconocer esto,
es que sepamos que cada hijo de Dios, por la fe en Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, se relaciona con un solo Dios, que su fe es en un solo Dios, que su esperanza está en un solo Dios, pero que ese Dios con el que se relaciona, en el que está su fe y esperanza y a quien adora, es un Dios tripersonal. Usted no se relaciona con un Dios, una persona. Usted se relaciona, si es hijo de Dios, con un Dios y tres personas. Esa es nuestra fe, ese es el Dios en el que hemos creído, confiamos, servimos y adoramos. Creo que estamos más preparados para tratar de entender nuestra confesión de fe. Todavía estamos haciendo planas, pero creo que ya algún entendimiento nos da esta frase, ¿no cree? En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina. Es otra forma de decir que cada uno es Dios, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión, eso está por verse. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, eso lo corroboraremos. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son, ¿qué? Un solo Dios. ¿Cómo es que dice que todos son Dios, pero un solo Dios? ¿Es gratis esto? ¿Es gratis? No, bíblicamente, eso es bíblico. Que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Así que recuerde, el Dios con el que nos relacionamos es uno solo. Nos relacionamos con un solo Dios, pero este Dios es tripersonal. Oremos.